Bien, bueno, como hacía tiempo que no predicaba un domingo, ya no sé si se acuerdan de mis predicaciones. Pero vamos a seguir ahí en Romanos. Yo continúo en Romanos hasta que el Señor venga. Espero que me dé tiempo a terminar el libro de Romanos antes de que el Señor venga. Aunque tal como se están acelerando las cosas, igual no nos da tiempo, Pero lo importante es que estemos preparados, ¿amén? Amén. Para que cuando Él venga, sea pronto o tarde, podamos irnos con Él. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 7 y vamos a comenzar desde el verso 12, ¿vale? Porque hemos dado esos dos versículos 12 y 13, pero vamos a comenzar de ahí para encajarlo todo. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, en esta mañana queremos poner tu palabra delante de ti y te ruego, Espíritu Santo, que tú tomes estos labios de barro, Señor, esta vida, y que tú, Señor, permitas y hagas que las palabras sean tus palabras, que los pensamientos aquí, Señor, sean tus pensamientos, y que podamos ser edificados y redarguidos por tu Espíritu Santo. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quisiera hablar acerca de la lucha del creyente por hacer lo bueno. Todo el mundo reconoce que es mejor hacer el bien que no el mal, ¿no es verdad? Todos reconocemos y deseamos hacer lo bueno. Y no es que ignoremos que debemos hacer lo bueno, es que no podemos. Pablo lo habla muy claramente: yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo que me arrastra, que me lleva a hacer lo malo. Y ese es el dilema que Pablo plantea en este capítulo 7. En los versículos anteriores de este capítulo, él nos mostró que la ley es santa, justa, buena y perfecta. Pero la ley no puede salvar a nadie. No nos puede salvar, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad en nosotros de obedecerla. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Hay algo que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, que aborrecemos. Por eso Pablo dice que el problema no está en la ley, está en nosotros. Que ni podemos ni queremos hacer lo que la ley de Dios dice. No queremos hacer la voluntad de Dios.
El hombre quiere ser autónomo e independiente. Quiere hacer su propia voluntad. No está sujeto a nadie, ni tampoco a los mandamientos de Dios. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos provee de los recursos para hacerlo. Por tanto, la única manera de salvarnos es por la gracia de Dios mediante la fe. No hay 100 religiones en el mundo, posiblemente haya muchas más. Pero hay dos que de alguna manera hacen mucho hincapié en la vida del creyente. Una es la religión por obras. Aquellos que piensan que haciendo cosas se pueden salvar. Y la otra es la de por la fe. El mensaje de Romanos es que la única manera de salvarse una persona es aceptando como regalo la justicia que Dios nos provee por medio de la fe que es en Jesucristo. No es por nuestro esfuerzo, no es por obedecer los mandamientos, es por la fe en la justicia de Dios que es en Jesucristo. Así que ahora los que hemos nacido de nuevo en Cristo, poseemos una nueva capacidad que antes no teníamos. En los versículos anteriores del capítulo 7, vemos a la persona que es un inconverso, una persona que no es creyente, es el hombre natural, del que habla Pablo también en Corintios. El hombre natural que no conoce a Dios, que no quiere saber nada de Dios. Pero luego a partir del versículo 14, Pablo habla de sí mismo. Y vemos que en los primeros versículos Pablo está hablando del pasado. Está hablando de cuando él no era todavía un nacido de nuevo. De cuando él perseguía a la iglesia de Jesucristo. De cuando él hacía obras para poder alcanzar la salvación y guardaba la ley. Él mismo lo dice en Filipenses, dice en cuanto a la ley, irreprensible. Pero sin embargo, él a la vez también dice, mas todo lo que yo tenía, todo el conocimiento adquirido, todo lo que yo hacía, lo tengo por basura, por excremento, por alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, Pablo ha llegado al punto de entender que su vida pasada, la vida anterior de conocer a Cristo, él era un hombre distinto, era un hombre diferente. Por más que lo intentaba, por más que lo hacía, no podía acercarse a Dios. Y por eso él nos habla acerca del pasado, su pasado. Pero ahora, en estos versículos del 14 en adelante, él habla del presente, de su vida, desde ese momento en que se encontró con Cristo en el camino a Damasco y hubo un cambio absoluto en él. ¿Entendemos la diferencia entre los versículos del 7 al 13? Como digo, ahí vemos a un incrédulo que no puede obedecer a Dios, porque es esclavo del pecado. Y no puede obedecer a Dios. Pero del 14 al 25 vemos a un creyente, a un cristiano, a un nuevo Pablo que desea obedecer a Dios, que quiere obedecer, pero tiene una lucha interna, una lucha contra el pecado que mora en él, aunque ya ha sido liberado del dominio del pecado. Pero todavía queda un residuo en nosotros. Alguien lo explicó de esta manera. El incrédulo está en una guerra que de ninguna manera puede ganar. Y el creyente está en una guerra que de ninguna manera puede perder. Esa es la diferencia. El incrédulo, el que no tiene a Cristo, está en una guerra que no puede ganar, por más que se esfuerce, por más que lo intente, por más que lo haga, va a ser vencido, porque está vencido, porque es esclavo del pecado. Pero el creyente está en una guerra. No es que hayamos salido y ya no tenemos guerra. No, no. Tenemos una guerra. Pero es una guerra que de ninguna manera vamos a perder porque ya la ha ganado Cristo Jesús. No,
pasamos de la guerra a la paz cuando nos convertimos en Cristo. Pensamos que, ¿verdad? Y a veces lo decimos y hasta lo hemos predicado. Yo lo he predicado hasta la saciedad. Ven a Cristo, todo te va a ir mejor. ¿Cómo que todo te va a ir mejor? Las luchas que tengo desde que estoy en Cristo no las tenía antes. Porque antes estaba en el terreno del enemigo y al enemigo no le importaba porque total estaba perdido. Pero ahora que estoy en el terreno de Cristo Jesús, del oponente a Satanás, entonces sí que él intenta derribarme, destruirme, y por eso dijo Jesús, el diablo, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para daros vida, y vida en abundancia. Aleluya. No pasamos de la guerra a la paz. Cuando nos convertimos a Cristo seguimos en guerra, hermano, pero desde una posición diferente. Aleluya. ¿Amén? Cuando no tenía a Cristo, yo estaba en una posición de vencido. Estaba en una posición de esclavo del pecado. Ahora estoy en Cristo y estoy en una posición de victoria. Aleluya. ¿Tengo luchas? Claro que tengo luchas. Pero estoy en victoria porque Cristo me da la victoria. Podemos perder algunas batallas, pero lo que no cabe duda es de que seguimos en Cristo. Si seguimos ahí en el camino, no vamos a perder la guerra. Perderemos batallas, habrá heridas, habrá dificultades, habrá cosas en tu vida y en la mía que van a perderse, pero lo que está claro es que la guerra final lo voy a ganar en Cristo Jesús. Esto nos hace entender que estamos en una guerra que no podemos vencer dependiendo de nuestras propias fuerzas. Por eso no es con mis fuerzas, no es con tus fuerzas que tú vas a vencer al diablo. No es con tus fuerzas que tú vas a vencer a la tentación. No es con tus fuerzas que tú vas a vencer al diablo, al mundo y a la carne. Por eso es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Para que nos capacite, para que nos dé la fuerza, para que nos dé el poder para vencer en medio de esta guerra contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Hasta el día de nuestra muerte, hermano, hasta el día en que te mueras, hasta el día en el que tengas un cuerpo de gloria, vamos a necesitar depender del Espíritu Santo. Entonces ya no, porque ya habremos sido cambiados a la imagen de Cristo Jesús. Pero hasta entonces necesitamos depender, no de nosotros, no de nuestras fuerzas, no de nuestro intelecto, no de nuestros pensamientos, no de cómo creo que debo hacer las cosas, sino depender del Espíritu Santo de Dios. Por eso, leyendo esto, vemos hay una batalla interna, hay una batalla que se lucha dentro de nosotros, diariamente. Hay una limitación a la vez también, una limitación. Yo no puedo vencer el pecado por mí mismo, por mí solo, yo no puedo vencerlo. Pero también vemos un evangelio de gloria, un evangelio glorioso, que dice el apóstol, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, en este pasaje vemos tres cosas al menos. Primero vemos qué es lo que Pablo nos dice tocante a la ley. Cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, la ley nos hace ver que somos peor de lo que nosotros pensábamos. No sé si te ha ocurrido alguna vez. Pero cuando te miras en la palabra, cuando te dejas que el Espíritu Santo escudriñe, el salmista lo decía bien, ¿no? Escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, y ayúdame para entrar en el camino de la vida eterna. Nos miramos en la ley de Dios y nos vemos imposible de cumplirla, y me veo incapacitado, y me veo que realmente soy peor de lo que yo pensaba. Imagínate que de pronto tú vas al médico, te encuentras mal, has ido al médico, te han hecho un chequeo, tal, pam, 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 y te dicen, venga usted dentro de 20 días que le vamos a dar el diagnóstico. Y tú vas para allá y cuando entras ves al médico con una cara sombría, una cara seria, y te dice, siéntese. Ya cuando te dice eso así, ya dices tú, mal empezamos. Porque si te recibe y te dice, hola, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Siéntate,
hablar. No, no, no. Siéntese. Oh. Y te dice la palabra que no queremos ninguno escuchar. ¿Tiene usted? Cáncer. La pregunta es la siguiente. ¿Fueron las palabras del médico lo que produjo el cáncer que hay en ti? ¿O tú ya tenías cáncer? Y ocurre igual. Con el hombre, con nosotros, el pecado mora en mí. Está en mí. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual significa que tiene un origen divino. Dios, que es santo, como hemos cantado y como hemos escuchado en la lectura de Isaías 6, Dios, que es santo, ha dado la ley, y por eso Pablo dice anteriormente, la ley es santa, es justa, es buena, es perfecta. Y cuando lo miramos en la ley de Dios, veo mi imperfección, veo que no soy capaz de cumplir ninguno de los mandamientos que Dios dice en su palabra. La ley es divina, no hay nada malo en ella. La guerra que tenemos en nuestro interior, como nos dice en los versículos siguientes, porque lo que hago, verso 15, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. O sea, ¿cómo puede ser que sepamos que tenemos que hacer lo bueno, pero sin embargo muchas veces somos inclinados a hacer el mal? E incluso dice la palabra de Dios, y es la lucha que tenía Pablo. A Pablo está hablando de sí mismo, no está hablando de otra persona. Está hablando de él. Dice, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y cuidado, si tú aborreces el pecado, es una buena señal. Lo malo sería que amases, deseases, quisieras vivir en el pecado. Pero si aborreces el pecado, es señal de que eres un hijo, una hija de Dios, que tienes a Cristo en tu corazón, que el Espíritu Santo te está redarguyendo, que te está esa conciencia diciendo, esto que estás haciendo, esto que estás pensando, esto que vas a hacer, no es correcto, no está bien, no le agrada a Dios. Por eso dice Pablo, lo que aborrezco. O sea, ¿aborrecemos el pecado o amamos el pecado? Yo sé que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Todos pecamos. Lo que pasa es que nosotros como hombres tenemos un estatus de pecado, uno más grande, otro más pequeño. Para Dios eso no existe. El pecado es pecado. Y tampoco es que digamos, no, es que bueno, alguna faltilla, no, falta no pecado. Fue una pequeña mentira. Mentira es mentiroso. Por pequeña o grande, es mentiroso. No, es que nada más que robé 100 euros. Pues 100 euros es igual que haber robado 10 millones de euros. Eres un ladrón. Pero nosotros, ¿verdad? Si aborrecemos, porque cuando tú pecas como cristiano, si eres un verdadero cristiano, hay algo dentro de ti que te dice, eso es tu mal. ¿Y entonces qué haces? Pides perdón. Hay un volverse al Señor, arrepentirse, Señor, perdóname, me arrepiento de todo esto que he hecho, y Dios te perdona. Eso implica que tú eres una persona que ha nacido de nuevo, aunque hayas pecado. Porque Dios sabe que nosotros no estamos libres de pecado. Dios sabe que no somos perfectos, que vamos hacia la perfección. Pero esa perfección solo la alcanzaremos un día cuando Cristo nos haya llamado a su presencia y nos dé un cuerpo de gloria. Amén. Amén. La guerra que tenemos en nuestro interior nos demuestra que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
Aleluya. ¿Para qué es lo que nos dice Pablo acerca de sí mismo? Él ha hablado de la ley y ahora va a hablarnos de sí mismo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir Pablo con que es carnal? Que a pesar de que hemos sido hechos nueva criatura en Cristo, aún queda en nosotros un residuo de pecaminosidad que llevaremos hasta la muerte. Y te voy a dar una mala noticia, no una buena, una mala. ¿Sabes qué? Que esto no mejora con el tiempo. Que no. Que cuando llegaste al Señor tú pensabas que ahora ya se acabó todo. Pero el pecado no mejora con el tiempo. Lo que hay de pecaminosidad en nosotros no mejora con el tiempo. Pasarán los años y seguiremos teniendo las mismas luchas. Seguiremos siendo vencidos por las mismas cosas. Y quien únicamente nos puede dar la victoria es el Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Amén. Llevo un enemigo en mi interior que no tiene remedio. Ha sido vendido al pecado. Eso lo dice en el verso 22 del capítulo 6, Pablo. Vendido al pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, con el hombre interior, con el hombre nuevo, con aquel que Dios ha creado en Cristo Jesús, nosotros nos deleitamos en Dios, alabamos al Señor, nos gozamos en Él. Pero sin embargo hay una ley en nosotros, en nuestros miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. No es que el alma es buena y el cuerpo malo, como decían los gnósticos, sino que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. El pecado usa tu lengua, ¿o no? El pecado usa tus pensamientos, ¿o no? El pecado usa tus ojos. A veces hay que ir con... Ya no digo como los burros que van por allí, por La Mancha y por Andalucía, con las orejeras estas que se ponen aquí, no. Hay que llevar un antiparro. El pecado usa tus oídos. ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes? ¿Qué miras? El pecado usa tus pies y todo tu cuerpo con tal de llevarte a pecar. Y esto nos muestra, como dice el versículo 23, que el pecado nos tiene que hacer cautivos. O sea, antes éramos cautivos, ahora ya no somos cautivos. Hemos sido liberados. Pero el pecado viene y quiere volvernos a cautivar. Nos hace prisioneros, mira bien, para llevarnos a pecar. Porque ya no le pertenecemos al pecado, ahora somos de Cristo Jesús. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, pero el pecado quiere venir a mi vida y quiere volver a hacerme cautivo, prisionero. Como digo, Pablo nos mostró en el capítulo 6 que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero debemos de mantenernos en pie de guerra para no ser hechos prisioneros de nuevo por el pecado y ser llevados a obedecer a nuestro antiguo amo y pecado. Por eso dice en el verso 12 del capítulo 6, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ahora, aunque fuimos libertados del pecado, eso no significa que estamos exentos de ser engañados y seducidos por el pecado que mora en mi cuerpo terrenal, hecho en mi cuerpo terrenal. Pablo no está diciendo que yo ando en la carne, sino que soy carnal, que tengo un cuerpo terrenal, que estoy de alguna manera impelido muchas veces a hacer lo que no quiero hacer.
Y eso es lo que dice Gálatas también, Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1. Porque para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no estáis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Hay una demanda, hay un mandamiento. Permanece firme en la libertad en la que Cristo te ha hecho libre. No permitas que el pecado te vuelva a engañar, a seducir y te lleve a hacer aquello que tú mismo no quieres y aborreces. Porque eres una nueva persona en Cristo. Porque cuando no tenías a Cristo, estabas desenfrenado. Y no tenías conciencia del pecado. Algunas cosas sí, pero en la gran mayoría no. En Gálatas 5:17 dice también Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ahora, esto no quiere decir que un verdadero cristiano vuelve a su estado de esclavitud, pero sí que es susceptible de actuar como si todavía fuera un esclavo. Te lo vuelvo a repetir. Esto no quiere decir que un verdadero cristiano, vuelve a su estado de esclavitud, pero sí que es susceptible de actuar como si todavía fuera un esclavo. En el año 1861 comenzó una guerra entre el norte y el sur, llamada Guerra de Secesión, en Estados Unidos. El norte quería liberar a los esclavos, pero el sur no estaba dispuesto a permitirlo, lo que originó la llamada Guerra de Secesión. Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, del norte en este caso, emitió un acta de emancipación en enero de 1963, por el cual quedaban libres todas las personas esclavas que habían en los estados del sur. Porque en el norte ya los esclavos habían sido liberados, pero ahora quedaban estados en el sur donde todavía los esclavos seguían siendo esclavos. Y Abraham Lincoln emitió un edicto, un acta de emancipación para que todas las personas que estaban esclavas por años se sintieran libres. Pero esos esclavos no se sentían libres. Cuando el amo les decía, Sam, ven aquí, allí iba Sam. Sí, Juan. Pero el presidente había hecho un acta de emancipación. Pero aunque él había sido declarado libre, él mismo no lo creía. Y el amo que tenía le seguía esclavizando, cuando él ya había sido liberado de la esclavitud a ese amo. Nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero muchas veces el pecado viene y nos dice, no, ven, que vamos a hacer una cosita tú y yo. Cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado. Pero no es que se haya convertido en un traidor, que se haya pasado al bando contrario, no. Es que ha sido capturado por el enemigo. Estamos en un cuerpo terrenal que nos seduce constantemente a hacer aquello que nos atrae y que a la vez nos repele al mismo tiempo. Esto es increíble, pero es así. Vivimos en un cuerpo en el cual se nos seduce constantemente a hacer aquello que por un lado nos atrae, pero por otro lado nos repele, lo aborrecemos. En el verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es el yo regenerado que prefiere y busca hacer lo bueno. No significa que le echemos la culpa al pecado. Nosotros hemos sido hechos nueva creación. Y Dios nos da la capacidad por el Espíritu Santo para decir no al pecado.
¿Amén? El verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mi parte regenerada, en mi parte no regenerada, en la carne no hay nada bueno. Nada. No hay nada bueno. Juan 6, 63, Cristo dice que la carne para nada aprovecha. No hay nada bueno en la carne. El querer hacer el bien está presente en mí, pero no el hacerlo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y estar unidos a Cristo. Jesús lo dejó bien claro en Juan 15. Fuera de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece no vale para nada. Jesús en el Getsemaní, en Mateo capítulo 26 y verso 41, orando por los discípulos, dijo: orad y velad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo para hacer el bien. Amén. En el 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pues no hago el bien que quiero. El problema es que junto con el Espíritu hay una carne, pero esto no nos exonera del pecado. En 1 Corintios capítulo 3, vamos ahí un momento, y verso 1 dice Pablo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, ¿a quién le está hablando Pablo? A los creyentes que están en Corinto. No le está hablando a los incrédulos, le está hablando a los cristianos. Y le dice a los propios cristianos: no pude hablaros como a personas espirituales, como a personas que tenéis que ser, que habéis nacido en Cristo, que tenéis una nueva creación y que os puedo decir las cosas con madurez. No, tuve que hablaros como a carnales, como a niños en Cristo. Os tuve que dar a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Aleluya. Esa es la realidad. Que hay una parte de nosotros que ha sido regenerada, pero hay otra parte, un residuo ahí, que está muchas veces intentando tirar de nosotros para que podamos caer en el pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aleluya. No hay nada que tú y yo podamos hacer que no esté afectado por el pecado. Todo está contaminado por el pecado. Te voy a leer una cita de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un predicador, un teólogo cristiano del siglo pasado, y que dice algo así, que es tremendo. Cuando veo dentro de mi corazón, mira bien, un santo, un hombre santo, un hombre que nadie podía decir que era un mundano, y dice esto: cuando veo dentro de mi corazón, cuando miro introspectivamente y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el propio infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo Jesús. Un hombre santo. ¿Qué podemos creernos nosotros? Pablo mismo decía: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. Mas lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero sin embargo todavía hay tendencias. Y esta cita es tremenda. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el propio infierno. Cuando oro, peco, porque quizás no estoy orando como debo, por tanto, peco. Cuando predico, peco, quizás no estoy dando la palabra que Dios quiere que dé, o no estoy diciendo las cosas correctamente como la palabra viene, sino como yo pienso que debe de ser, peco. Y tengo que arrepentirme de mi propio arrepentimiento, o sea, imagínate. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Aleluya. Recuerda lo que hemos leído esta mañana y que nuestro hermano Aitor nos ha leído en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Vamos a leerlo de nuevo para recordarlo. 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Isaías el profeta tuvo una visión, la visión de Dios. Y cuando vio a Dios, dice, sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo, o sea, había una majestuosidad impresionante. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, porque ¿quién se atreve? Ni los serafines se atreven a mirar el rostro de Dios. Con 2 cubrían sus pies, que es un sentido del caminar, del andar, para no pecar, cubriéndose sus pies, y con otros 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, fíjate la visión de Isaías. Está viendo al Señor alto, sublime, su falda llena del templo, ve la majestuosidad, ve la santidad de Dios, que hasta los serafines se cubren para no ver a Dios con sus caras, con sus alas, su cara, que vuelan alrededor de él y proclaman santidad, santo, santo, santo es el Señor. Pero sin embargo, mira lo que dice luego en el verso 5, entonces dije, esta es la realidad, ahí es donde él ve su pecado. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, cuando tenemos la visión de Dios, nosotros no podemos más que decir que soy un pecador. Y esto es lo que este hombre decía, Jonathan Edwards. Cuando miro al Señor, cuando veo su grandeza, cuando veo su santidad, cuando veo su majestuosidad y me miro a mí mismo, me digo que soy un pecador indigno. Pero dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso lo hizo Cristo por ti. Dios no envió ningún serafín, ningún ángel para que tocara tus labios con un carbón encendido de su presencia, sino que envió a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar y en el mío. Y es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Amén. En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, dice en Romanos, volviendo al capítulo 7, verso 22. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el nuevo hombre, en la nueva mujer, yo me deleito en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro, verso 23, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué nos sentimos mal cuando pecamos? Quisiéramos sacar el pecado de nuestra vida para siempre. Dime quién de aquí no querría no pecar nunca más. Yo nunca
nunca más, yo quisiera no pecar nunca más. Señor, ya no quiero pecar más. Pero claro, ¿cuándo va a ser eso? Cuando el Señor me lleve. Cuando Él venga y me resucite en un cuerpo de gloria, ahí ya yo tengo un cuerpo nuevo, pero mientras que el Señor no me lleve con Él, voy a seguir pecando. ¿No te ha pasado que quieres ver la televisión y no tienes ninguna lucha? Vamos a ver la serie esta de Netflix que me gusta tanto. Vamos a ver esta película que no sé qué. Que no tienes lucha ninguna. Pero quieres leer la Biblia, quieres ponerte a orar, y es como si una horda de demonios se han levantado contra ti. ¿Te ocurre o no te ocurre? Nada más que me ocurre a mí. ¿Quieres ver la televisión? No hay problema. 5 horas de serie. El diablo bien contento, la carne también. ¿Quieres leer la Biblia? Por la mañana te levantas y quieres leer la Biblia. Y suena el teléfono. Y pasa no sé qué. Y te mandan un mensaje de WhatsApp. Y no sé cuánto. Señor, por favor. ¿Quieres orar? Y de pronto es como si el infierno se desata y vienen contra ti y no te dejan morir. ¡Aleluya! Nuestro nuevo hombre, nuestro yo regenerado, desea servir a Dios y hacer el bien, pero no puede. Packer, un teólogo del siglo pasado, dice en un artículo suyo: Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. La vida del creyente no es que sea tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El verdadero cristiano siempre desea y quiere ir a mejor. Yo quiero crecer en Cristo. Yo quiero ir a mejor. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero ir contra el pecado, de espaldas al mundo. El verdadero creyente busca las cosas de Dios. Mas buscar primeramente las cosas de arriba. Amén. Si habéis nacido en Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, no las de la tierra. Ese miserable del pasaje que habla y expresa Pablo está expresando su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. Por eso dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que me incita, que me lleva, que me arrastra a hacer lo mal. Miserable de mí. Es Pablo expresando su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. Y mira lo que sigue diciendo Packer: creo que ningún cristiano vive en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Hay una diferencia. Ningún cristiano vive en una derrota continua. ¿Verdad o no? Pero ningún cristiano vive en una victoria continua. Porque muchas veces caemos, muchas veces fallamos, muchas veces pecamos. Pero recordemos lo que hablábamos del esclavo que hacía caso a su amo. El pecado ya dejó de ser nuestro amo, pero sigue siendo nuestro enemigo número 1. Un enemigo que nos ataca desde dentro y contra el cual no podemos luchar en nuestras propias fuerzas. Por eso la palabra de Dios nos dice que la carne no puede sujetarse. Hay que crucificarla. Amén. Y por último, lo que nos dice acerca del fin de nuestra lucha en el verso 25. Pablo ha estado diciendo ahí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Esa es la victoria. O sea, en mi carne hay flaquezas, hay tendencias a veces que mi carne me quiere llevar a hacer, hay seducciones, hay luchas, las hay, pero Dios me dice también, por medio de la palabra y del apóstol Pablo: más gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Por cada mirada hacia nosotros, miremos 10 veces a Cristo. Esta era una frase de los puritanos. Cada vez que te mires a ti, mira 10 veces al Señor. Muertos al pecado, mas vivos para Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo somos más que vencedores. Por eso podemos decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gemimos por ser revestidos un día de ese cuerpo de gloria. Amén. No creamos que por alcanzar madurez va a acabar la lucha. Contra más santos seamos, más pecadores nos veremos y más tentados seremos. Vamos a estar en una guerra contra el pecado hasta que tengamos un cuerpo nuevo. Pero no interpretes esa lucha como un síntoma de que no eres cristiano o que estás en decadencia espiritual. Muchas personas dicen, no, es que yo he pecado, yo he hecho esto, he hecho aquello, y entonces lo ven como un síntoma de que ya no es cristiano. Bueno, si yo fuera cristiano no haría esto. No, perdona. El cristiano tiene luchas. El cristiano tiene una batalla contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. El cristiano es tentado, es seducido de su propia concupiscencia, del pecado, de los residuos del pecado que están en él, aunque ya no seas esclavo del pecado. Y mira, terminamos con este verso que será con el siguiente que empecemos en la próxima predicación de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno es que al final de ese capítulo Pablo encuentra la luz. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque ninguna condenación hay, aunque sé que hago cosas que a Dios no le agradan, pero Señor, tú sabes que yo quisiera acabar con el pecado, y la única forma de acabar con el pecado será cuando estemos con el Señor. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto no nos exonera del pecado, no nos hace justificarnos para pecar, pero tampoco, Señor, permitimos caer en condenación, porque sabemos que aunque quisiera hacer lo bueno, no lo hago, porque entiendo que hay una ley en mis miembros que está en mí, que me lleva, que me incita, que me seduce a hacer lo malo. Pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual me ha liberado del poder del pecado y me ha liberado de las tinieblas y me ha sentado en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y Señor, aunque haya días en los que pueda caer, en los que pueda ser capturado, en los que pueda perder una batalla, Señor, yo seguiré luchando, seguiré guerreando para poder llegar al final, a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, teniendo por seguro de que el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y que en ti soy más que vencedor. Por eso, Señor, aun en medio de mis flaquezas, aun en medio de mis pecados, aun en medio de mis debilidades, aún, Señor, yo aborrezco lo malo, anhelo hacer lo bueno, Señor. Ayúdame y dame la fortaleza en tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor, para poder hacer aquello que a ti te agrada y que tú deseas. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén.